Buenos días, mi nombre es Hailey Méndez y junto a mis compañeras Erliani Rivas y María Rodríguez vamos a estarles explicando un poco sobre las extremidades. La extremidad superior está formada por el brazo, el antebrazo y la mano. Estas partes están unidas entre sí al cuerpo por las articulaciones de la muñeca, el codo y el hombro. El húmero es un hueso largo que constituye la base del brazo. Como hueso largo, tiene una diáfisis o porción central y dos epífisis o extremos de mayor grosor. La epífisis superior corresponde a la cabeza del húmero. En ella hay una amplia superficie redondeada recubierta por cartílago, destinada a la articulación con la escápula. La epífisis inferior tiene dos superficies articulares para los huesos del antebrazo. La superficie redondeada o condilo se articula con el radio y la que tiene forma de silla de montar o tróclea con el cúbito. El húmero posee muchas zonas con características específicas, en las cuales se insertan y originan diversos músculos. Entre los más conocidos tenemos a los extensores y flexores del carpo y de las falanges, al redondo mayor y menor, al deltoides, los bíceps braquial y el tríceps. Es por esa razón que el húmero interviene en los movimientos que realizamos con nuestros brazos y que cualquier traumatismo fuerte puede ocasionar fracturas tanto en el área proximal como en la distal. El cúbito. El cúbito es un hueso largo de aproximadamente unos 28.2 centímetros. Junto con el radio, forma la estructura ósea del antebrazo. Su epífisis superior se articula con la epitróclea humeral, adoptando la forma inversa de la tróclea, con una característica forma de gancho. Esta articulación permite efectuar los movimientos de flexión y extensión. Para poder hacer el movimiento de rotación, el radio tiene que cruzarse con el cúbito para formar una X, lo cual permite el giro de la mano. El radio. El radio es otro hueso del antebrazo que mide aproximadamente unos 26.4 centímetros. En su epífisis proximal presenta la cabeza radial más o menos cilíndrica con una cara superior que se articula con el cóndilo humeral, formando la articulación húmero-radial, que es una diartrosis del tipo condilea. El borde de esta cabeza se articula con la ulna. Estos huesos están diseñados especialmente para permitir los movimientos que son únicos de la extremidad superior, como la supinación y la pronación. El carpo. Estos son 8 huesos que se encuentran en la mano, distribuidos en 2 filas. En la hilera proximal a la muñeca se encuentran los huesos escafoides, que es el hueso que se sitúa más externamente y posee una zona llamada tubérculo de escafoide. El hueso semilunar se ubica en el medio del escafoides y el piramidal. El hueso piramidal debe su nombre a su parecido a una pirámide. Y el pisiforme se inserta el músculo cubital anterior, mientras que en la fila distal se encuentra el hueso grande o capitado, se llama así porque es el que tiene mayor tamaño. El hueso ganchoso o hematal, en este se inserta el músculo flexor corto y el oponente del meñique. El trapecio es el primero de la segunda fila, presenta un tubérculo y un surco en su cara palmar rugosa. Y el trapezoide está al lado del trapecio. Esta estructura posee 4 caras situadas: posterior, anterior, inferior y superior del hueso, en las que encontramos superficies rugosas destinadas a la unión con otros huesos carpianos. Los metacarpos. Es una zona de la mano que está formada anatómicamente por 5 huesos largos y delgados, metacarpianos, que poseen un cuerpo, una base y una cabeza, en la que se articulan tanto por su base como por su cabeza con otros elementos de la mano. Para el primer metacarpiano, sabemos que es el más pequeño y gordo con respecto a todos los demás, y que presenta una zona articular destinada a articularse con el hueso trapecio y otra zona para articularse con la primera falange para formar el dedo pulgar. El segundo metacarpiano es característico ya que es el lugar de inserción del músculo extensor radial largo del cuerpo. En el tercero se inserta el extensor radial corto del carpo. En el cuarto no se inserta ningún músculo. Y en el quinto se inserta el músculo cubital superior. Los falanges. Los falanges son huesos cortos que se unen para formar los dedos. Se dividen en 3 partes, para los dedos del segundo al quinto: índice, medio, anular y meñique.
y en 2 partes para el pulgar y el alud, el dedo gordo. En total, el cuerpo humano tiene 56 falanges, distribuidas en 14 falanges por cada mano y cada pie. En la mano, cada falange posee un nombre diferente. En el caso de la proximal, es conocida como primera falange. La medial es la segunda falange o también conocida como falangina. Y la distal es la tercera falange o falangeta. Todos estos huesos están clasificados como huesos tipo largo y están formados por una cabeza y 2 superficies articulares en cada extremo. En el caso de la que se ubica en la zona superior es conocida como cabeza, mientras que la que está inferiormente es denominada base. Las falanges se encuentran ubicadas en las 4 extremidades distales del cuerpo, es decir, en manos y pies. Permiten la realización de los movimientos de flexión, extensión y oposición del pulgar. Seguimos con la irrigación del miembro superior. Arteria axilar. La arteria axilar se halla acompañada en toda su extensión por la vena axilar y los ramos principales del plexo braquial. Su recorrido es de forma oblicua, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. A nivel de su tercio medio, pasa por detrás del músculo pectoral menor y culmina en el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde continúa como arteria braquial. La arteria braquial o humeral es la continuación de la arteria axilar y constituye la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Se inicia en el borde inferior del redondo mayor y termina en la fosa del codo, donde es contenido profundo del canal bicipital interno, y luego da sus 2 ramas terminales, arteria cubital y radial. En su trayecto, la arteria braquial desciende en la cara medial del brazo y acompaña al nervio mediano formando el PBN del brazo, junto con las 2 venas braquiales. En su recorrido a lo largo del brazo, da origen a sus numerosas ramas musculares innominadas y a la arteria nutricia del húmero. El pulso de la arteria braquial es palpable en la cara anterior del codo y es utilizado para la medición de la presión arterial. Sus ramas son: arteria braquial profunda. Es la mayor rama de la arteria braquial y la que tiene el origen más superior. Pasa en el triángulo húmero-tricipital junto con el nervio radial y lo acompaña a lo largo del surco del nervio radial o canal de torsión, cuando discurre en dirección posterior alrededor del cuerpo del húmero. La arteria braquial profunda termina cuando se divide en las arterias colaterales medial y radial, que participan en la anastomosis arterial de la región del codo. Arteria nutricia del húmero. Nace en el tercio medial del brazo y penetra el conducto nutricio situado en la superficie anteromedial del húmero. Arteria colateral cúbito superior. Se origina en la cara medial de la arteria braquial, cerca de la mitad del brazo, y acompaña al nervio cubital posteriormente al epicondilo humeral del húmero. Ahí se anastomosa con la arteria recurrente cubital posterior y la arteria colateral cubital inferior, de modo que participan en la anastomosis arteriales de la región del codo. Arteria colateral cubital inferior. Se origina en la arteria braquial. A continuación, se dirige inferior y medialmente y pasa anterior al epicondilo medial del húmero, y se anastomosa con la arteria recurrente cubital anterior, de modo que participa en las anastomosis arteriales de la región del codo. Arterias del antebrazo. Las principales arterias del brazo son las arterias cubital y radial. Se originan en la fosa del codo como ramas terminales de la arteria braquial. La arteria cubital desciende inferomedial y profundo al 1 y 2 centígrados plano superficial de los músculos flexores del antebrazo. Pasa superficialmente al retináculo flexor en la muñeca, en el canal de unión para entrar en la mano. Las pulsaciones de la arteria cubital se pueden palpar en la cara lateral del tendón del flexor cubital del carpo, donde pasa por delante de la cabeza del cúbito. Sus ramas son: arteria recurrente cubital anterior y posterior. Se anastomosan con las arterias colaterales cubital inferior y superior, con los que participan en la anastomosis arteriales en la región del codo. Arteria interósea común. Es una rama corta de la arteria cubital. Se origina en la parte distal de la fosa del codo y se divide en las arterias interóseas anterior y posterior.
Arteria interosa anterior. Discurre distalmente sobre la cara anterior de la membrana interosa, junto con el nervio interoso anterior. Arteria interosa posterior. Discurre posterior entre las capas superficial y profunda de los músculos extensores, en compañía del nervio interoso posterior. Ramas musculares. Irrigan los músculos del lado medial del antebrazo, en particular lo del grupo flexor pronador. Arteria radial. Desciende de manera inferolateral, cubierta por el músculo bracoradial. Luego pasa a situarse sobre la cara anterior del radio, recubierta solo por la piel y la fascia. Esta localización es ideal para tomar el pulso radial, entre el tendón del músculo bracoradial y del flexor radial del carpo. La arteria radial deja el antebrazo, es contenido de la tabaquera anatómica y sigue en dirección a la mano. Sus ramas son: arteria recurrente radial. Participa en la anastomosis arteriales en la región del codo, ya que se une a la arteria colateral radial, una rama de la arteria braquial profunda. Ramas musculares. Irrigan músculos de las caras adyacentes o anterolateral, de los compartimientos flexor y extensor. Arterias de la mano. La mano está dotada de numerosas arterias ramificadas y anastomosadas para que de todas sus partes disponga en general de sangre oxigenada en todas las posiciones. Las arterias cubital y radial y sus ramas proporcionan toda la sangre que va a la mano. La arteria cubital entra en la mano anterior al retináculo de los músculos flexores entre el pisiforme y el gancho del ganchoso y a través del canal de Guyon. La arteria cubital discurre lateralmente al nervio cubital. Se divide en dos ramas terminales, el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. El arco palmar superficial da origen a tres arterias digitales palmares comunes, que se anastomosan con las arterias metacarpianas palmares, procedentes del arco palmar profundo. Cada arteria digital palmar se divide en un par de arterias digitales palmares propias, que discurren a lo largo de los lados adyacentes de los dedos de 2 a 4 centígrados. La arteria radial. La arteria radial se curva dorsalmente alrededor del escafoides y el trapecio, y cruza en la tabaquera anatómica. La arteria radial termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria cubital, para formar el arco palmar profundo, que depende principalmente de la arteria radial. El arco palmar profundo da origen a tres arterias metacarpianas y a la arteria principal del pulgar. La arteria radial del índice pasa a lo largo de la cara lateral del dedo índice. Normalmente se origina en la arteria radial. Buenos días, mi nombre es María Rodríguez y hoy vengo a exponer acerca del miembro inferior osteomuscular, haciendo énfasis en el fémur, tibia, peroné, tarso, metatarso y en los falanges, así como también de las venas del miembro inferior, ya sean las superficiales y las profundas. El fémur es un hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se articula superiormente con el hueso coxal e inferiormente con la tibia. En posición vertical, el fémur se orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. Esta oblicuidad es más acentuada en la mujer que en el hombre, lo cual se debe a que en la mujer la pelvis es más ancha y los acetábulos se hallan más separados. El fémur presenta también una curvatura de concavidad posterior y una torsión sobre su eje longitudinal, de tales características que el eje mayor transversal del extremo superior, ligeramente oblicuo en sentido medial y anterior, forma con el del extremo inferior, que es casi transversal, un ángulo agudo abierto medialmente. El cuerpo del fémur es prismático triangular. Tiene 3 caras y 3 bordes. La cara anterior es convexa y lisa, y en ella se insertan los músculos vasto intermedio y articular de la rodilla. La cara posterolateral es ancha, excavada en canal en su parte media y convexa afilada en sus extremos. En ella se inserta el músculo vasto intermedio. La cara posteromedial, al igual que la anterior, se estrecha en sus extremos. Se halla desprovista de toda inserción muscular. Las caras se hallan separadas por 3 bordes, lateral, medial y posterior.
El borde lateral y medial son redondeados y se confunden con las caras que separan. El borde posterior es saliente, grueso y rugoso. Se designa con el nombre de línea áspera. En la línea áspera se reconoce un labio lateral en el que se fija el músculo vasto lateral, un labio medial en el que se inserta el músculo vasto medial y un intersticio en el que se fijan los músculos aductores y la cabeza corta del músculo bíceps femoral. La rótula, situada en la parte anterior de la rodilla, es un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón de los músculos cuádriceps femoral. Es triangular, de base superior y aplanada, de anterior a posterior. En ella se describen dos caras, una anterior y otra posterior, una base superior, un vértice inferior y dos bordes, uno lateral y otro medial. La tibia es un hueso largo y voluminoso, situado en la parte medial de la pierna. Se articula superiormente con el fémur e inferiormente con el astrágalo. Se orienta verticalmente y forma con el fémur un ángulo obtuso, abierto lateralmente. La tibia no es rectilínea, sino que está contorneada en forma de S cursiva muy alargada, y presenta una ligera concavidad lateral en su parte superior y medial en su parte inferior. Es más ancho en sus dos extremos que en su parte media. La región más estrecha corresponde a la unión del tercio inferior con los 2/3 superiores del hueso. Es de forma prismática triangular y se describen en él 3 caras y 3 bordes. El peroné o fíbula es un hueso largo y delgado, situado en la parte lateral de la pierna. Se articula superiormente con la tibia e inferiormente con el astrágalo. El peroné se divide en dos extremos, uno superior y otro inferior. El cuerpo del peroné es prismático, por lo cual se divide en 3 caras y 3 bordes. El tarso es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie. Está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas, una anterior y otra posterior. La fila posterior está constituida por 2 huesos, el astrágalo o talus y el calcáneo. La fila anterior consta de 5, el hueso cuboides, el hueso navicular y los 3 huesos cuneiformes. El astrágalo y el calcáneo se hallan superpuestos, a diferencia de los 5 de la segunda fila, que estos, por el contrario, están yuxtapuestos. En consecuencia, el tarso es más estrecho posterior que anteriormente, aun cuando los huesos de la fila posterior sean más voluminosos que los otros. Los 7 huesos del tarso se articulan de manera que forman una bóveda cóncava inferiormente, sobre lo que reposa todo el peso del cuerpo. Metatarso. El metatarso está formado por 5 huesos largos denominados huesos metatarsianos. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso y anteriormente con las falanges proximales de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos, considerándolos de medial a lateral. Los huesos metatarsianos presentan características generales comunes que los diferencian de otros huesos, así como características particulares que los permiten diferenciarlos entre sí. Entre las características comunes a todos los huesos metatarsianos, podemos encontrar que son huesos largos y presentan los siguientes elementos: un cuerpo, un extremo posterior o base y un extremo anterior o cabeza. El cuerpo de los huesos metatarsianos es prismático triangular y consta de las siguientes partes: una cara dorsal estrecha, más ancha posterior que anteriormente, 2 caras colaterales que limitan, junto con las de los huesos metatarsianos vecinos, los espacios interóseos del metatarso, denominados intermetatarsianos, 2 bordes colaterales dorsales, uno medial y otro lateral, un borde inferior o plantar, curvo de concavidad inferior. En los huesos metatarsianos se insertan los músculos interóseos. El extremo posterior o base del hueso metatarsiano presenta la forma de una cuña de base superior y arista plantar. Se reconoce en una cara posterior articular de forma triangular, en relación con los huesos del tarso, y 2 caras colaterales articuladas con los huesos metatarsianos vecinos mediante unas carillas que ocupan su parte posterior superior. El extremo anterior o cabeza del hueso metatarsiano está aplanado transversalmente. Termina por medio de una superficie articular convexa, mucho más extensa en el lado plantar que en el lado dorsal. La superficie articular está bordeada,
superior y colateralmente, por un surco rugoso muy evidente. A cada lado se encuentra posteriormente al surco un tubérculo en el que se inserta el ligamento colateral de la articulación. Características particulares de los huesos metatarsianos. Primer hueso metatarsiano. Es voluminoso y más corto y grueso que los demás. Su base presenta una superficie articular semilunar, cóncava y de eje mayor vertical, así como dos eminencias, una medial y otra lateral. La eminencia medial, denominada tubérculo medial, se sitúa en el extremo posterior del borde medial del hueso y en ella se inserta un fascículo del músculo tibial anterior. La eminencia lateral, denominada tuberosidad del primer hueso metatarsiano, es más saliente que la medial y prominente inferior, lateral y ligeramente posterior. En ella se inserta el músculo peroneo largo. La cabeza del primer hueso metatarsiano es voluminosa y aplanada, de superior a inferior. Presenta en su cara inferior dos depresiones anteroposteriores en relación con los huesos sesamoideos. Segundo hueso metatarsiano, es el más largo de todos. La cara posterior de su base se articula por medio de una cara cóncava y triangular, con el hueso cuneiforme intermedio. En la cara colateral medial de su base se observan dos caras articulares, una posterior para el hueso cuneiforme medial y otra anterior e inconstante para el primer hueso metatarsiano. La cara colateral, lateral, de la base presenta una pequeña cara articular posterior en relación con el hueso cuneiforme lateral, así como dos anteriores separadas entre sí por una depresión anteroposterior. Estas últimas se articulan con el tercer hueso metatarsiano. Tercer hueso metatarsiano. La base de este hueso metatarsiano se articula mediante una cara posterior plana y triangular con el hueso cuneiforme lateral, por medio de dos caras superpuestas con el segundo hueso metatarsiano y mediante una sola cara ovalada con el cuarto hueso metatarsiano. Cuarto hueso metatarsiano. La base del cuarto hueso metatarsiano presenta una cara articular posterior, plana y cuadrangular para el hueso cuboides, una cara lateral triangular para el quinto hueso metatarsiano y dos caras mediales, una anterior para el tercer hueso metatarsiano y otra posterior e inconstante para el hueso cuneiforme lateral. Quinto hueso metatarsiano. Su base se articula con el hueso cuboides mediante una cara plana, triangular y aplanada de superior a inferior. Se prolonga lateral, posterior e inferiormente mediante una fuerte apófisis denominada tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, sobre la cual se inserta el tendón del músculo peroneo corto. Falanges. Las falanges de los dedos del pie son semejantes a las de los dedos de la mano, por lo que hace a su disposición, forma y desarrollo. Sin embargo, son diferentes por sus dimensiones, más reducidas, a excepción de las falanges del dedo gordo del pie, que son muy voluminosas. Huesos sesamoideos del pie. Estos huesos se encuentran siempre en la cara plantar. Son dos constantes. Están situados en la cara plantar de la primera articulación metatarsofalángica, en relación con las depresiones que hemos señalado en la cara plantar de la cabeza del primer hueso metatarsiano. Estos dos huesos sesamoides son ovalados y alargados de anterior a posterior. El medial es más voluminoso que el lateral. Los huesos sesamoideos del dedo gordo, en particular del medial, se hallan a veces divididos en dos o tres fragmentos. Esta disposición es resultado, según M. Gasser, de que la superficie en la que se desplaza el hueso sesamoideo no siempre es regular. Se observa también, si bien raramente, un hueso sesamoideo a la altura de la articulación interfalángica del dedo gordo, otro en la articulación metatarsofalángica del segundo dedo del pie, y por último uno o dos huesos sesamoideos en la articulación metatarsofalángica del dedo pequeño. Cuando hablamos del miembro inferior podríamos distinguir tres grandes grupos venosos. Las venas del sistema venoso profundo, que son aquellas que drenan el 80% de sangre venosa de la pierna, las venas del sistema venoso superficial, que drenan el otro 20% de sangre venosa, y las venas perforantes, que interconectan el sistema venoso profundo con el superficial.
Las venas del sistema venoso profundo, principalmente estamos hablando de venas que encontramos en el interior de los músculos, y las principales son la vena femoral y la vena ilíaca. La vena femoral común es la primera gran vena a nivel de la ingle, por debajo del ligamento inguinal. Esta vena drena a la vena ilíaca, que es una vena de gran tamaño, que conduce la sangre venosa a través de la pelvis hacia la vena cava inferior, que es la vena que llevará toda la sangre venosa en dirección al corazón. La vena femoral común se bifurca en dos venas: la vena femoral profunda, que recoge todo el drenaje venoso de la musculatura de toda la zona posterior del muslo, y la vena femoral superficial, que drena la sangre venosa que recibe de la vena poplitea, que es aquella vena que encontramos detrás de la rodilla. La función de la vena poplitea es recoger la sangre de todo el territorio distal. A nivel distal tenemos dos venas que circulan al lado de la arteria. Hablamos de las venas tibiales posteriores, venas tibiales anteriores y las venas peroneas. Las venas gemelares son una especie de esponja que tenemos dentro de los gemelos y se consideran venas que forman parte del sistema venoso profundo. Son venas importantes puesto que forman parte de la bomba muscular. Las venas del sistema nervioso superficial. Esta parte tiene su importancia a nivel clínico y quirúrgico, ya que en ellas encontramos la mayoría de las patologías venosas. Entre ellas podemos encontrar la vena safena interna, que se origina en la vena femoral común y que tiene un trayecto superficial a través de todo el lado interno del muslo hasta el tobillo. La vena safena externa es aquella vena que drena en la vena poplitea en la zona posterior de la rodilla, que tiene un trayecto por la cara posterior de la pierna por encima de los gemelos, y las venas perforantes. Por último, las venas perforantes son aquellas venas que comunican las venas del sistema venoso profundo con las del sistema venoso superficial. Existen varias a nivel de todo su trayecto y podemos subdividirlas en dos tipos: directas, que comunican directamente una vena en el sistema venoso superficial con una vena en el sistema venoso profundo, e indirectas, que comunican una vena en el sistema venoso superficial con una vena muscular, y esta a su vez se comunica con una vena en el sistema venoso profundo. Mi nombre es Erlianis Rivas y yo le voy a hablar sobre la inervación de las extremidades. Pero primero tenemos que saber qué es inervación. La inervación es un proceso que es llevado a cabo por los nervios craneales y espinales, con el fin de activar tanto la sensibilidad como los movimientos en todas las partes del cuerpo. ¿En qué consiste la inervación? Este mecanismo nervioso consiste en la creación de una serie de enlaces que se establecen entre diferentes fibras, con el fin de llegar a músculos, piel u órganos internos y transmitir la información ya sea sensitiva o motora. Lo cual nos lleva a hablar sobre los nervios raquídeos. Algunas consideraciones generales de los nervios raquídeos o nervios espinales es que son un conjunto de fibras que se originan aparentemente en la médula espinal. Desde allí atraviesan los forámenes invertebrales para luego distribuirse a las diferentes zonas del cuerpo mediante los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. ¿Qué función tienen los nervios raquídeos? Todos los pares de nervios espinales cumplen una función mixta, por lo tanto son sensitivos y motores. Al ser nervios con función mixta, llevan información desde la médula espinal como hacia ella. Además, se encargan de recoger la información proveniente de los órganos, glándulas o músculos a los que se encuentran conectados y luego transmitirla al sistema nervioso central por medio de la médula espinal. De esta forma, el cerebro, que es el encargado de procesar la información, genera una respuesta que es devuelta por medio de los nervios raquídeos hasta los órganos efectores, reaccionando correctamente ante el estímulo inicial. ¿Cuántos nervios raquídeos hay? Los nervios espinales son 31 pares. De estos, 8 pares son de la zona cervical, 12 de la zona dorsal, 5 del segmento lumbar, 5 del sacro y 1 coxígeo. Ahora hablemos de los plexos. Plexo cervical es un conjunto de nervios que se ubican en la zona del cuello y que se dirigen hasta la mitad del músculo esternocleidomastoideo. La columna cervical está conformada por 7 vértebras cervicales, encargadas de soportar el peso del cráneo y dar la movilidad del cuello. Un sistema complejo de ligamentos, tendones y músculos ayuda a soportar y estabilizar la columna cervical. ¿Qué nervios conforman el plexo cervical?
Está formado por 4 pares de nervios espinales. Las 4 raíces nerviosas se unen por delante de la apófisis transversa de las 3 primeras vértebras cervicales, formando 3 arcos. Hay autores que incluyen parte del quinto nervio al plexo cervical, debido a que participa en la formación de una de las ramas motoras del nervio frénico. Asimismo, el plexo cervical posee una unión anatómica con el nervio accesorio, el nervio hipogloso y el tronco simpático. Nervio occipital menor. Está formado únicamente por el segundo nervio cervical y viaja para inervar la piel del cuello y la piel cabelluda posterior-superior a la clavícula. Nervio auricular mayor. Es un ramo sensitivo que se origina del tercer y cuarto nervio cervical, se dirige hacia arriba en forma diagonal y cruza el músculo esternocleidomastoideo hasta alcanzar la glándula parótida. Luego se divide e inerva la piel sobre la glándula parótida, la cara posterior de la oreja y un área de piel que se extiende desde el ángulo de la mandíbula del proceso mastoide. Nervio cervical transverso. Está formado por axones del segundo y tercer nervio cervical. Inerva la piel que cubre el triángulo anterior del cuello. Estos ramos giran alrededor de la mitad del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y lo cruzan por debajo del músculo plástima. Nervio supraclavicular. Está formado por el tercer y cuarto nervio cervical. Emerge como un tronco común por debajo del músculo esternocleidomastoideo, enviando pequeños ramos a la piel del cuello. Algunos de sus ramos supraclaviculares también cruzan la clavícula para inervar la piel sobre el hombro. Nervio frénico. Se origina principalmente del cuarto nervio cervical, pero recibe contribuciones del tercer y quinto nervio. Se forma en la porción superior del borde lateral del músculo escaleno anterior, a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Contiene fibras nerviosas motoras, sensitivas y simpáticas. Proporciona el único suministro motor para el diafragma, así como la sensibilidad para su porción central. En el tórax, inerva la pleura mediastínica y el pericardio del corazón. Plexo braquial. El plexo braquial es una red nerviosa ubicada en la base del cuello y la fosa axilar. A través de él se conecta la médula espinal con todos los nervios periféricos de los miembros superiores y además se transmite toda la información sensoriomotriz de estos segmentos. El plexo braquial es el encargado de proporcionar la inervación motora sensitiva y simpática al miembro superior, es decir, hombro, brazo, antebrazo y mano, exceptuando la zona alta y lateral del hombro cuya sensibilidad corresponde al plexo cervical y es suplida por ramas de 2 nervios puramente sensitivos, el supraclavicular y el supracromial. También se efectúa en otra zona axilar y cara interna del brazo que corresponde al nervio intercostrobraquial, que es rama del segundo nervio intercostal. ¿Cómo está constituido el plexo braquial? El plexo braquial está compuesto por ramas espinales que se ubican desde la columna cervical y la primera vértebra torácica. Estas raíces generan una anastomosis formando 3 troncos primarios que se denominan tronco superior, tronco medio y tronco inferior. También está el fascículo lateral. Los ramos anteriores del tronco superior y medio se unen para formarlo y dan lugar al nervio musculocutáneo y el haz lateral del nervio mediano. Fascículo medial. Se forma por sí solo del tronco inferior y dará el cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo, el cubital y la raíz medial del nervio mediano. Y por último, el fascículo posterior. Los 3 ramos posteriores de los troncos primarios se unirán para formarlo y darán lugar al nervio radial y al circunflejo o axilar. Nervio musculocutáneo. Se desprende del fascículo lateral generalmente por detrás del músculo pectoral menor, poco después de dar origen a la raíz lateral del nervio mediano, y da inervación motora a los músculos bíceps, coracobraquial y braquial. Nervio mediano. Durante su trayecto solo emite un ramo vascular a nivel del brazo. El resto de ramos se encuentra a nivel del codo, antebrazo, muñeca y mano. Suministra ramos motores a la mayoría de los músculos flexores y pronadores del antebrazo, inervando a todos los músculos anteriores superficiales y profundos, excepto el flexor cubital del carpo y la mitad cubital del flexor profundo de los dedos. Nervio cubital, también conocido como nervio ulnar, es un nervio que recorre la axila, brazo y antebrazo hasta llegar a la mano. Es un nervio mixto que proporciona inervación motora a varios músculos del antebrazo y la mano, así como inervación sensitiva de la piel de la mano. Nervio cutáneo medial del brazo. Da inervación sensitiva a la base de la axila y región interna del brazo hasta el epicóndilo medial del húmero. Nervio cutáneo medial del antebrazo. Da inervación sensitiva a toda la piel de la cara anterointerna y posterior-interna del antebrazo hasta la muñeca. Cerca de la axila emite un filete nervioso que inerva toda la piel que cubre el bíceps. Nervio radial. Da inervación motora a los músculos extensores supinadores del antebrazo y mano e inervación sensitiva a la cara posterior y lateral del brazo, cara posterior del antebrazo hasta la muñeca y cara dorsal de la mitad radial de la mano, pulgar, índice y mitad externa del dedo medio, hasta la articulación interfalángica distal.
Nervio axilar. Origina ramos motores para los músculos deltoides y redondo menor y sus fibras sensitivas inervan los 2/3 inferiores de la parte posterior del deltoides y dan un ramo para la articulación del hombro. Seguimos con el plexo lumbar. El plexo lumbar es triangular, muy estrecho en su parte superior y progresivamente más ancho en su parte inferior. Esto se debe a que los ramos comunicantes que unen los troncos nerviosos se alejan tanto más de la columna vertebral cuanto más inferior es su situación. El plexo lumbar origina numerosos ramos que inervan varios músculos y regiones de la pared abdominal posterior y la extremidad inferior. La columna lumbar está compuesta por 5 vértebras situadas entre la región dorsal y el sacro. Sus vértebras son las más gruesas de la columna vertebral y gozan de bastante movilidad. Asimismo, es la zona que soporta mayor cantidad de peso corporal, por lo que frecuentemente se ve lesionada. ¿Qué nervios conforman el plexo lumbar? Este plexo está compuesto por las ramas nerviosas del nervio iliohipogástrico. Este es un nervio mixto que proporciona inervación tanto motora como sensitiva a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, así como a la piel de la región glútea posterolateral y suprapúbica. Nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal es un nervio mixto y similar al nervio iliohipogástrico. Proporciona inervación a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Nervio genitofemoral. Inerva con fibras motoras al músculo cremaster y con fibras sensitivas a la piel de la porción anterior y superior del escroto en los hombres. En las mujeres, este ramo proporciona inervación sensitiva a la piel del monte del pubis y a los labios mayores. Nervio cutáneo femoral lateral. Es un nervio sensitivo que inerva la región lateral del muslo y suele lesionarse en las proximidades de la espina ilíaca anterior superior al paso por el ligamento inguinal. Nervio obturador. Proporciona función motora a los músculos aductores y sensibilidad cutánea a un área pequeña detrás de la rodilla. Nervio femoral. El nervio femoral está localizado en la pelvis y baja hacia la parte frontal de la pierna. Le ayuda a los músculos a mover la cadera y estirar la pierna. Le proporciona la sensibilidad a la parte frontal del muslo y parte de la pierna inferior. ¿Qué controla el plexo lumbar? El plexo lumbar, por medio de las ramas colaterales y terminales, se encargan de la inervación sensitiva motora y vasomotora de la zona del tronco y de los miembros inferiores, muslos y piernas. Continuamos con el plexo sacro. El plexo sacro es el conjunto de nervios espinales que se encargan de la inervación de los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. El sacro forma parte de la columna vertebral. Está compuesto por 5 vértebras sacrococcígeas soldadas entre sí. Este suele ser más ancho en las mujeres que en los hombres, con el fin de facilitar el parto. El conducto sacro recorre el sacro en todo su trayecto y es la continuación del conducto raquídeo. De cada lado parten 4 conductos transversales por los que salen los nervios sacros. ¿Qué nervios conforman el plexo sacro? Está el nervio del músculo obturador interno, nervio del glúteo superior, nervio del músculo piriforme, nervio del músculo gemelo superior, nervio del músculo cuadrado femoral, nervio glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior o nervio cutáneo posterior del muslo. También está el ramo terminal, que es nervio ciático. El nervio se origina en la zona inferior de la columna, desde donde las raíces del nervio abandonan la médula espinal, y se extiende por la parte trasera de la pierna hacia los dedos de los pies. Todas las ramas mencionadas anteriormente convergen entre sí hacia el orificio isquiático mayor. ¿Qué controla el plexo sacro? El plexo sacro es el encargado del control motor de los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. Además, a estar anastomosado el plexo pudendo se encarga del control de los órganos sexuales y viscerales, así como el control de los esfínteres. Y por último, tenemos el plexo coccígeo o sacrococcígeo, que consiste en el nervio coccígeo y el quinto nervio sacro. El único nervio en este plexo es el nervio anococcígeo, que sirve para la inervación sensorial de la piel de la región coccígea alrededor del coxis. Esto fue todo, muchas gracias.